Bienvenida. Esto es Viviendo del otro lado del miedo, el podcast que sirve a mujeres para que encarnen toda su valentía y coraje y lo pongan al servicio de su vida. ¿Estás lista para cruzar el puente del miedo que te lleva a empezar a vivir la vida que tanto deseas y mereces? Te abro las puertas porque este es tu espacio. Soy Meli Peregal, tu host, CEO y fundadora de The Brave. Bienvenidas a este nuevo episodio de Viviendo del otro lado del miedo. Y hoy, en la sección de Mujeres que Inspiran, les voy a presentar a una maga de las plantas, una mujer que nos trae la medicina de la tierra, una maga de la ciclicidad femenina y de las hormonas. Una mujer medicina así con todas las letras. Les presento a Yani Paganelli, creadora de Matriz Sintiente. Muy bienvenida, Yani. ¿Cómo estás? Gracias, amor, gracias, Lili. Muy bien, muy feliz de este espacio, honrada de tu Ujú. invitación y muy orgullosa de esta labor que estás haciendo con el podcast, que es hermosa. Oh, bueno, gracias. Bueno, primero voy a aclarar para los que estén escuchando que este episodio lo van a poder escuchar y también ahora lo van a poder ver. Por eso yo me puse este hermoso fondo para el que nos esté viendo y estamos acá con Y Yani. estos aros hermosos también, sí. Divina, sí, sí, nos pusimos lindas, porque el episodio anterior que grabé, te cuento, yo no sabía que iba a publicar el video y estaba toda zaparrastrosa, pero no importa, lo publiqué igual. Esta vez me puse fondo, me puse maquillaje, me puse todo. Así que bueno, muy bienvenida. Y para mí es un honor tenerte acá, estoy muy feliz. Les cuento que a Yani la conozco porque compartimos un espacio muy hermoso de expansión. Cada una con sus negocios estamos aprendiendo y somos compañeras. Y me pareció como muy novedoso para lo que es mi podcast, para las personas que me están escuchando, traerla a ella. Eh, yo siempre estudié mucho todo lo relacionado a la medicina holística, la sanación del cuerpo, estuve como muy metida en la filosofía del yoga, y la ayurveda, pero la realidad es que las plantas nunca estuvieron demasiado en mi vida, más que con todo lo que aprendí del mundo de la Ayurveda, que la realidad es que la Ayurveda es una medicina que viene de la India. Entonces ahí es medio como que puede llegar a hacernos ruido a los que no somos de ese lado del mundo, ¿no? Y, y bueno, y me pareció hermoso poder traerte al podcast para que abramos una puertita nueva a las personas que nos están escuchando. Así que, primero, la primera pregunta que me encantaría hacerte es, ¿por qué crees que las plantas te eligieron a vos? Gracias por esta pregunta. Me emociona un montón y tiene una historia detrás. Mm, Em, Como Meli trae esta pregunta porque yo siempre cuento que yo no elegí trabajar con plantas, las plantas me eligieron a mí. Lo primero que puedo decir es que esto, yo me doy cuenta de esto cuando me doy cuenta de que las plantas son seres sintientes y que tienen un espíritu, ¿sí? Y así me encontré con ellas y así me relaciono con ellas y me gusta invitar a las mujeres que llegan a mis espacios a que se encuentren con la medicina herbal. ujú, Mi historia es una historia de viaje eh, y esto es muy gracioso porque, bueno, yo soy de profesión terapista ocupacional, entonces vengo como un poco del ámbito y de la educación formal en la salud y en lo académico. Y en un momento de mi vida, hace como 7, 8 años atrás, yo decidí irme de viaje. Y en esto quizás con Meli ahí compartimos historia, sí. que es, bueno, que yo como que sentí
bueno, que tenía que vender todo e irme de viaje. Y hasta ese momento yo vivía, bueno, me desempeñaba como terapista ocupacional y vivía en un piso 11, así Wow. como bien citadino. Wow. Y cuando me fui de viaje, que mi viaje empezó, fue un viaje por América, en donde yo no tenía como otra propuesta más, o sea, no tenía otra idea más que llenar de sellitos el pasaporte. Ujú. Y llegué a México, que fue mi primer destino en este viaje largo, y me quedé ahí. Y mi historia con las plantas comienza con las plantas sagradas, con las plantas psicodélicas o enteógenas. Mm. eh, en mi viaje, yo llego a una comunidad en donde se cosechaban, se cultivaban plantas maestras. Con esto las voy a mencionar por si no están como muy Sí. en el tema. Teníamos ayahuasca, era un lugar donde crecían hongos psicodélicos Mm. de manera natural, ¿no? Es en México, entonces la medicina del jicuri, que es también el peyote, también Ujú. estaba como muy cercana, no era del lugar Sí. donde yo estaba viviendo, pero era de muy fácil acceso que vengan los guardianes de esta medicina a compartirla de manera ceremonial. Ujú. Entonces, por eso yo digo que las plantas me eligieron a mí, porque yo llegué a ese lugar de casualidad, yo no estaba buscando en mi viaje ningún tipo de experiencia ni chamánica, ni psicodélica, sino que llegué y ese portal se abrió y estuvo abierto como por 2 años, 3 años, en donde me quedé Wow. viviendo en ese espacio. Y ahí también, por otro lado, eh, llegó la medicina tradicional mexicana, ¿sí? Ok. En donde al mismo tiempo que yo vivía ahí y tenía la oportunidad de entrar en vínculo con estas plantas maestras de manera muy cotidiana, eh, eran parte de mi vida, eh, me empiezo a relacionar con las mujeres medicina de México, las curanderas. Y esto viene porque en el viaje yo descubro un diagnóstico de HPV. Entonces, como hay muchas historias adentro de una Sí, historia, sí, sí, ¿no? sí, pero me encanta. Eh, sí, como entonces, claro, yo estaba en viaje bien hippie, sin cobertura médica, así que fui a las mamachas, que son parteras, además de curanderas, eh, a que me acompañen y ellas como me dieron todo un protocolo de cuidado con plantas, alimentación, eh, plantas medicinales, no psicoactivas, ¿no? Como para hacer una diferencia, ¿no? Claro, Eh, que pueden ser, aclaro, no y- pregunto, como plantas sí, depurativas, por ejemplo, para desintoxicar el exacto. cuerpo. Ok. Exacto, como plantas que ayudan a desinflamar, plantas que limpian los órganos, ¿no? Como bien corporal. Ujú. Entonces también inicio un proceso de sanación física con las plantas. Mm. Eh, y que eso es como para toda otra historia, ¿no? Pero fueron 2 años de acompañarme con tomas de plantas medicinales hasta ir revirtiendo el diagnóstico de HPV. Wow. Y sí, es como una rehistoria, porque en el Sí. medio como se disparó mucho más y yo tuve mucho miedo y desconfié de la medicina tradicional, ¿no? Cuando la medicina tradicional es el nombre correcto de hablar de la medicina de los pueblos indígenas, ¿no? Porque a veces pensamos que medicina tradicional es la alopática, Alopática, sí. claro, como haciendo una distinción con una medicina más holística o Sí, sí, sí. alternativa, pero en realidad tradicional es el nombre de la medicina de los pueblos y la hegemónica podemos mencionarla como alopática. Claro. Yo empiezo a desconfiar de la medicina tradicional, de que estas curanderas que al final no saben nada, Mm. ¿no? Y,
y bueno, el tener que, el seguir viviendo en ese contexto me Confiar. implicó una revolución. Sí, es como, bueno, ¿es esto o es volver a Argentina o irte a una ciudad grande a tratarte de manera convencional? Mm. Y luego de ese pico empezó realmente como el proceso en donde el HPV empezó a remitirse, Mm. ¿no? Tengo una Y pregunta un poco más, perdón que te interrumpa, ahora vas a seguir la no, historia. no, 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 dale porque... Una pregunta con respecto a ese momento pico, ¿no? Em, Puede ser una pregunta más espiritual, vamos a decirlo. ¿Qué fue lo que hizo que vos decidas quedarte? Y no decir, bueno, no, me voy a un hospital. Bueno, primero y principal, como la dificultad del acceso, como yo Mm, vivía como en un pueblito, como selvático, ujú, entonces eso era lo que estaba disponible. claro. Y por otro lado, eh, que en ese momento yo estaba muy conforme con la vida que yo quería. O sea, para mí Mm, volver a la ciudad o irme a una ciudad en México significaba como un cambio en mi estilo de vida que estaba como muy ligado a la naturaleza, como, eh, sí, realmente como despertarnos con el sol, sin luz eléctrica, cocinando a leña. Realmente eso también formaba parte claro. del mi contexto de sanación y yo estaba eligiendo vivir de esa manera. Y en esa manera, eh, como orgánica, de la tierra, también tenía sentido este tipo de medicina. Claro. Entonces, sacarme de ese contexto también era para ir en búsqueda como de la solución rápida, eh, Fuiste era como coherente. Fuiste hacerme coherente daño. con... Sí. Sí, era como, eh, no, es como sacarme de todo el camino en el que estoy, como ser muy, era ser como muy Ujú. poco cuidadosa conmigo. Mm, Eh, bien. y obviamente responder desde el miedo, ¿no? Como que el miedo fuera el que tomara el mando, ¿no? Bueno, yo quiero la solución ya, ¿no? Como, Es eh, una gran perlita que sí. dejaste. Sí, no actuar bajo el miedo. Bien, y entonces, Y entonces, después de todo este proceso, yo decido formarme en medicina tradicional mexicana y me voy a vivir un mes a una escuela de curanderas, de curandería, y wow, ahí empiezo a aprender cómo es esto de la herbolaria, ¿no? Esto claro. que a mí me habían recetado, por decirlo de alguna manera, cómo era aprenderlo, cómo es la cosmovisión de la medicina tradicional en el uso de la Claro. herbolaria de las plantas, ¿no? Wow. Eh, entonces, como para mí todo este viaje, que es un viaje a México, pero también fue un viaje del alma, Sí. eh, lo que me trajo fue como bajar de la cabeza todo lo que yo sabía como de la medicina y de la salud, bajarlo de la cabeza a la tierra, Mm, ¿no? Como tejerlo con la tierra. mm, Entonces, claro, mi mujer profesional de la salud y ahora mi mujer medicina, eh, como se expandió con esta experiencia. claro. Eh, Le trajo como una vuelta, ¿no? En donde, claro, los procesos de salud, de enfermedad, pero también de sanación, como en un sentido mucho más profundo, ¿no? Que implica a todos nuestros cuerpos, eh, es- están en íntima relación con la tierra y en la tierra hay respuesta, ¿no? Con la tierra me refiero a la gran madre tierra, pero también los territorios donde vivimos, donde elegimos vivir, qué plantas están disponibles ahí, qué tradiciones las guardianan, como todo esto forma parte de como de todo el contexto que acompaña un trabajo Mm, como que es más de sanación, ¿no? No claro. solo de como remitir síntomas, ¿no? Wow. Sí.
Qué lindo, me encanta. Creo que un poco eso. Entonces yo siento, como tiene como esta historia tiene como un costado un poco mágico con las plantas sagradas y tiene un costado como muy atierrado con la medicina tradicional mexicana y yo Ujú. siento que esto, que yo de ser una chica de ciudad de piso 11 a estos 2 años de experiencia que yo no busqué, porque yo no iba pensando en viajar para formarme o viajar para conocer chamanes, ninguna de las dos cosas. Yo viajaba para conocer lugares, conocer personas, y esto se Mm. presentó en mi viaje y yo siento eso, que las plantas me eligieron, ¿no? Y que yo descubrí en ellas aliadas y espíritus súper poderosos, porque también me gusta decir que para mí las plantas son nuestras hermanas mayores, porque están en la tierra desde antes que nosotros, Claro, eh, y que podemos aprender de ellas. Eh, y bueno, como esto es un poco el resumen, me ¿no? encanta. Acá creo que me encanta esto de que vos no fuiste a buscar esto, esto te encontró a vos, pero también me surge comentar como, bueno, no fuiste a buscar esto, pero fuiste abierta, porque una persona que no está Ujú, abierta sigue el plan. Y eso es muy importante también, como abrirnos al mundo de las posibilidades. ujú, sí. A veces como la vida tiene ironías que nos presenta, ¿no? Como, como nos presenta, así como no hay plan B, ¿no? O Total. el plan B es como demasiado, esto, ¿no? Como volver a la ciudad es como demasiado desleal a una misma, ¿no? Entonces es como, Total, me encanta. vamos adelante con esto que se está presentando, no sin miedo, eh, pero adelante igual. Bien, me encanta. Ir con miedo, pero ir. Hermoso. Bueno, hablando un poquito bueno, sí, de las plantas, me encantaría puntualmente que nos cuentes, podríamos hablar, o sea, todo el día sobre plantas porque son un millón, pero lo voy a decir así, medio como que ahora está de moda, entre comillas, o está muy visto la medicina del cacao, que obviamente viene de hace miles de años, pero que, bueno, como todo hoy en día, todo lo que es tradicional está empezando a tener más luz, la gente lo está viendo más. Bueno, me encantaría que me cuentes sobre la medicina del cacao, porque les cuento que yo hice alguna ceremonia con Yani con la medicina del cacao y es algo muy, muy hermoso que me encantaría que puedas compartirnos. Gracias, Meli, y gracias por convocar al cacao. Bueno, también hay una historia, porque justamente en este lugar, en el sur de México donde yo viví, sembrábamos cacao. Ay, qué Entonces, hermoso. claro, en la selva mexicana es un clima propicio, entonces teníamos nuestra propia plantación de cacao. Así que mi vínculo con el cacao empieza así, de cuidar, ¿no? De germinar la semilla, de cuidar los frutos, bueno, y de todo el proceso, ¿no? De cosecha del fruto, de sacar la semilla, de fermentarla, de tostarla para prepararla y, Wow. bueno, era parte de nuestro alimento, digamos, pero también era parte de nuestras medicinas, ¿no? Como tomar un cacao bien concentrado, de manera ceremonial. Así que un poco llega, el cacao también llega a mi historia así, a mi vida así, como muy parte de mi cotidiano. Y cuando yo vuelvo a Argentina, yo ahora estoy viviendo en Argentina, eh, yo me traigo como esta medicina conmigo, ¿no? Como con muchas ganas de poder compartirla, Ajá. abrirla en círculo. Ujú. Eh, y con el tiempo se me presenta muy claramente que el cacao es como la planta de matriz sintiente, ¿no? Como de- de mi, de mi negocio, ¿no? De mi proyecto, que es como que es una entidad en sí misma, ¿no? Que me va Total. diciendo, viendo cosas.
y matriz sintiente me dice, ¿no? Como la planta de la matriz sintiente es el cacao, por toda la sensibilidad que despierta, ¿no? Si bien escuchamos mucho que el cacao abre el corazón, y así es una planta que tiene un montón de componentes que en realidad están activando la producción de serotonina, de dopamina, eh, y es un activador del sistema, sí, del sistema circulatorio, digamos, por eso sentimos así como en el corazón. Eh, pero también abre muchísimo la sensibilidad. Y ahí yo siento que por eso es la planta de la matriz sintiente, ¿no? Como de nuestras matrices uterinas, que a veces están como muy rígidas, muy acorazadas, muy tensas, y justamente todo este despertar de la sensibilidad corporal, que es somática en un principio, es como un portal de entrada para empezar a conectarnos y despertar la sensibilidad de nuestras matrices y desde ahí subir la energía al corazón, ¿no? Cuando la matriz está despierta, latiendo, como placenteramente, esa energía sube al corazón y expande. Entonces ese es un poco como mi viaje o el viaje que yo le propongo a las mujeres para traer el cacao a mis espacios. Mm. Eh, y es como la manera en que a mí se me va revelando eh, cómo esta planta quiere ser parte del universo de la matriz sintiente y acompañar a las mujeres. Más allá de todo esto que se conoce, ¿no? Lo ceremonial, que ahora está como muy, muy, es verdad, como que cada vez más abierto, ¿no? Sí. Como cada vez en más lugares. Y vos decís que, por ejemplo, para mujeres que todo esto que estamos hablando es chino básico, que no tienen idea que su matriz late está ahí, que puede llevarle toda esta energía al corazón. Una persona que nunca, bueno, no sé si nunca, bueno, capaz nunca, tomó cacao, ¿no? ¿Qué le recomendarías como para que empiece a tener este primer contacto con su matriz? Con el placer, con todo esto que vos estabas nombrando. Bueno, para empezar, recordar que tenemos una matriz como que es un centro energético, o sea, la matriz uterina, además de ser un órgano, además de ser órgano de nuestro sistema reproductor, para decirlo así como bien duro, es un centro energético. Ujú. Y desde lo fisiológico y lo biológico, es un órgano que se expande con el placer, o sea, para Mm, parir, tener orgasmos. ujú, eh, Básicamente es el placer lo que lo relaja y lo que lo expande, y es para lo que está diseñado. O sea, nuestras matrices, nuestros úteros están diseñados para el placer. Y bueno, es un órgano que tiene su propio latido, que una manera de poder conectar como con ese latido es en los orgasmos, como prestar atención en ese momento, si se puede sentir como una mm, especie de latido, justamente un pulso, que a veces se siente como en la vulva, que llega hasta la vulva. ujú. Eh, Ese como es una manera como así como bien directa de conectar Sí. con ese latido, pero que también está disponible en situaciones placenteras del cotidiano, ¿no? Cuando estamos bailando, cuando estamos conectadas con algo que nos gusta, ¿no? Como el placer como mucho más amplio de algo que solo quede en lo genital, ¿no? Mm, O en lo sexual genital, ¿no? Es como sexual energético. Y otra forma es, cuando yo digo recordar que tenemos una matriz, es entrar en contacto, o sea, como hacer visualizaciones, hacer meditaciones en donde las visualizamos, en donde hacemos viajes hacia nuestra matriz desde diferentes lugares, viéndola por dentro, imaginándola por fuera, viendo dibujos, pero dibujos en 3D,
¿no? Como es como una manera de empezar a despertar eh, la presencia, ¿no? Y obviamente otra forma en donde nuestras matrices se hacen presentes es a través del dolor, ¿no? Cuando estamos como muy desconectadas, puede ser otra forma en donde como la única manera que encuentra de comunicarse con nuestra conciencia es a través del dolor, cuando quizás hay mucha desconexión, hay mucha tensión o hay mucho trauma. Bueno, aparece, pero esa forma también es una manera de entrar en conexión para ir como poco a poco transformando, ¿no? Como ese dolor, ¿no? Como por qué está, a qué responde, qué podemos hacer para que eso se transforme. Y bueno, acá entra como un mundo, ¿no? Como de autocuidado también, que tiene que ver con la alimentación, con tomar determinadas plantas medicinales, con el movimiento en sí mismo. Bueno, como Wow. es hay como muchísimo y creo que lo más interesante de esto para todas las mujeres que nos están escuchando es entender que para nosotras, para las mujeres y para las personas que tenemos útero, eh, yo quiero, bueno, quiero decir que cuando yo uso la palabra matriz me refiero al útero, que también Sí. es otra forma de llamarlo. Yo elijo llamarlo matriz, Ujú. cierro paréntesis. Eh, y para nosotras es un centro de conocimiento también, ¿no? Es un centro de conciencia también, como en el aspecto energético más profundo, nuestras matrices también nos traen un tipo de inteligencia que es como la inteligencia visceral, ¿no? Esa que se siente en el bajo vientre. A veces estamos como más acostumbradas a pensar en la intuición, Sí. que es algo como un poco más sutil. Bueno, también tenemos disponible este instinto, ¿no? Cuando como nuestra matriz se tensa, se relaja, late, pulsa o duele, porque también es un centro energético y es un centro de conocimiento para las mujeres y esto también se despierta y entrena por alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se En practica. realidad se sensibiliza, sí. Mm. Y una pregunta que creo que es así, ¿no? Para las mujeres que no tienen útero, Ujú. igual. Igual, es exactamente igual. Acá como remitimos exactamente a este valor como energético que la Mm. matriz tiene, que este Exacto. espacio tiene, que va más allá del órgano en sí mismo. Exacto. Eh, Mm. Ay, yo no sé los que están escuchando del otro lado, pero yo tengo el corazón, o sea, no me tomé ningún cacao, estoy tomando mate, pero estoy expandida, que me quiero poner a llorar en este momento de la emoción, ¿eh? Pero de verdad, estoy como, no sé, mi matriz está sintiente. Ay, a mí me emociona también. Yo también quería prepararme un cacao y bueno, no llegué, pero también estoy con mate. Y, Una y bueno, pregunta, este es, sí, no, decime, decime. eso es otro aspecto del trabajo con las plantas, que cuando uno entra en un vínculo, en una relación con ellas, puede empezar a sentir y a conectar como con los efectos que hicieron alguna vez en el cuerpo Mm. eh, sin necesidad de estar tomándola. Entonces, cuando Wow. nosotros tenemos un vínculo con el cacao o con otras plantas, plantas medicinales, no sé, voy a nombrar algunas, ¿no? Como el diente de león, la artemisa, incluso una vez que tenemos el vínculo, como conectar, podemos conectar con sus espíritus sin necesidad de recurrir a la toma en el momento. Esto es como lo más brujístico que voy a decir. Hermoso, me encantó, me encantó, me encantó, hermoso, porque yo estoy sintiendo acá el cacao adentro mío. Una pregunta técnica en relación al cacao, por si hay alguien del otro lado que sí toma cacao y eso, y capaz, yo esto no lo sé, por eso lo pregunto. ¿Hay alguna, cómo se dice? No restricción, como ¿cuándo es conveniente tomar cacao? ¿Por la mañana, por la noche? O sea, ¿qué efectos nos puede hacer? No sé si lo tomo a la noche, después me quedo así con los ojos abiertos, ¿qué me va a pasar?
Bueno, sí, como el cacao como sube la energía. Mm, Entonces, claramente, también depende de la concentración en la que tomemos el cacao, pero activa, claro, ¿no? Así como linealmente hablando. Porque ok. también si entramos en el campo más sutil, las medicinas como nos ayudan a darnos cuenta de eso que necesitamos. Entonces, si necesitamos descansar, es probable que terminemos muy relajadas, ¿no? Mm, También. ok. Eh, pero como hablando más de principios activos, sí es un activador, Ujú, eh, sí funciona como un estimulante como mucho más suave y amoroso a comparación del café. mm, Entonces, si una va a tomar como una dosis como así potente, por decirlo de alguna manera, tiene que estar ahí atenta, que puede ser que se active y si lo toma muy cerca de la noche, no claro, descanse porque se activó. claro. Entonces, lo que yo siempre invito con el cacao y con todas las plantas es mucha autoescucha, ¿no? Hay que estar ahí como muy atenta, eh, ser muy cuidadosa, si no va a ser con un acompañamiento, ser muy cuidadosas, como en las cantidades, Mm, y estar como bien atentas justamente a observarnos y a escucharnos, cómo este espíritu interactúa con nuestra energética, mm, ¿no? bien, me encanta. Ay, qué lindo. Bueno, por otro lado, tengo muchas ganas de hablar de Yani habla sobre la voz de tus hormonas o la voz de mis hormonas o la voz de nuestras hormonas. Y la realidad es que yo soy una persona muy curiosa, pero las hormonas en particular nunca me llamaron la atención. O sea, entonces me es muy curioso y tengo muchas ganas que nos cuentes de qué se trata escuchar a nuestras hormonas bueno, que nos cuentes. Bueno, gracias, sí, me encanta que me preguntes, me encanta hablar de este tema. Bueno, esto es algo también que es como muy de mi propio viaje, ¿no? Que tiene que ver que cuando yo empiezo a meterme en el mundo de la ciclicidad, Mm, como tengo una parte muy mental, ¿no? Que vengo como un poco de lo formal, empiezo a estudiar muchísimo como los movimientos hormonales del ciclo. ok. Eh, entonces empiezo como con algo como bien mental, ¿no? Los estrógenos, la progesterona, la hormona luteinizante, bueno, la folícula estimulante, y empiezo como a entrar en un viaje delicioso que mi mente ama, eh, y me voy dando cuenta también de que em, escucho a muchas mujeres que hablan de la ciclicidad a partir de arquetipos, que no sé si están muy en el tema o no, pero bueno, como hay como para cada fase del ciclo hay un arquetipo, ¿no? Como, y yo me daba cuenta que yo no entraba en esas clasificaciones, Ok. ¿no? Como, no sé, o menstruar cada 28 días y ovular en el día 14, como cuando yo empiezo mi camino de autodescubrimiento con el ciclo, yo no tenía un ciclo hegemónico y sin embargo tampoco estaba como estaba con una enfermedad o algo que hiciera que, no, yo tenía mis ciclos regulares, pero eran mucho más largos. eh, entonces, empiezo a darme cuenta de que eh, hay algo como individual y por fuera como del discurso más hegemónico, ¿no? Que es, bueno, cuando estás en fase menstrual te tenés que sentir así, así, ¿no? Estás en Mm, el invierno, nada, nada, nada. Había ujú, algo que es viaje de autoconocimiento más íntimo y personal. ujú, Y que ahí nuestras hormonas son las que nos van susurrando, ¿no? Como estoy hablando de las hormonas del ciclo sí. específicamente,
nos van susurrando una manera de vivir nuestra energía cíclica, que además es energía creativa, ¿no? Entonces, fui haciendo un trabajo de investigación somático, también corporal, en donde empecé a descubrir cómo es como a mí me gusta llamar la voz de cada una de nuestras hormonas, pero en realidad la invitación es a que vos puedas conectar en cada fase de tu ciclo cómo se sienten los movimientos hormonales en vos, o sea, cómo sos vos cuando tenés los estrógenos altos, Ok, cómo sos vos cuando la progesterona está alta. Y ok. cuando esto sucede, muy rápidamente te das cuenta cuando esto entra en desbalance también. Entonces es una llave de Mm, autoconocimiento súper profunda que necesita como un proceso de observación, ¿no? Como de varios ciclos, eh, pero que trae como una soberanía sobre el propio ciclo y sobre entender nuestra propia energética, eh, que es bien profunda, que no se busca afuera, se encuentra adentro. Y es algo que a mí me encanta acompañar, ¿no? Porque es como hacer una cartografía con cada mujer, ¿no? Obviamente hay cosas en común que vamos a esperar que sucedan y tenemos parámetros para observar, eh, pero hay una parte que tiene muchísimo que ver con la escucha y el entrar en relación justamente con mis propias hormonas, que también son guardianas de una sabiduría, ¿no? Cada hormona tiene una función y entender esto nos va trayendo también mensajes de qué información está guardianando esta hormona, ¿no? Como muchas veces hablamos como del ADN, ¿no? Como que guarda información. Bueno, nuestras hormonas también, porque son sustancias muy antiguas, ¿no? Que están claro. como sosteniendo todo el balance de nuestro cuerpo, en el caso de las personas con útero, las mujeres, de nuestro cuerpo cíclico, con esta ciclicidad en particular, ¿no? Wow, me No encanta. sé si se entiende o me fui como mucho por las ramas No, 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 o muy volado, no sé cómo. no, no, para nada, se entendió perfecto y no, cero volado, me encanta. Eh, sí, me encanta porque esto también que decís, em, como que está muy visto o escuchado, de, bueno, cuando estás en esta etapa te sentís así y me parece como súper valioso, bueno, individualizarnos, ¿no? Como somos seres, todos somos distintos y súper Lo importante. singular, lo que nos está atravesando en este momento también, para Exacto. justamente no caer en querer en forzarnos a entrar o a encajar en sí, en un tipo de energía. Eso es Mm, como lo que a mí me parece más valioso de esta total, forma. total. ¿No? ¿Y Porque vos con ya, esto? ¿Cómo, cómo? no, que mandatos para encajar, las mujeres tenemos un montón, o sea que Miles, nuestro todos. ciclo menstrual no sea un mandato más para encajar, todo lo Claro. contrario, que sea Sí, un proceso de escucha de nuestra naturaleza y energética más profunda. hermoso. Y en el caso de que haces un proceso con alguna mujer y puedan descubrir que hay un desbalance o hay algo que no está como debería ser, ¿vos trabajás con ese desbalance con plantas? Exactamente. Y En ahí general, hacemos, mezclamos sí, todo. ahí hacemos, y ahí todo vuelve a ser parte de un mismo tejido. Hermoso. Sí, en general las mujeres sabemos cuando estamos en desbalance. O Sí. sea, no necesitan encontrarse conmigo ni con, o sea, sabemos muy bien cuando hay algo que no está bien. Ujú. Podemos llegar a relacionarlo un poco más o un poco menos. Con nuestra energía cíclica, o puede ser algo muy concreto, ¿no? Que viene como con un diagnóstico, ¿no? Como endometriosis o un síndrome premenstrual intenso, puede tener un Sí. nombre, pero también a nivel sutil las mujeres sabemos cuando estamos Ujú. en una, ¿no? Y en Sí, desbalance. sí. Entonces, claramente, el paso número uno para poder conectar con la voz de
nuestras hormonas es saber que nuestro cuerpo no está con mucha carga tóxica. Mm, Entonces, lo primero que hacemos es procesos depurativos para ayudar como a que este balance pueda expresarse y a que la capacidad regenerativa propia del cuerpo, cuando está bien nutrido, cuando está como eh, desintoxicado, hace por sí solo. Entonces, como ese es el primer paso. mm, Y a medida que vamos como ordenando esto, es como posible empezar el trabajo sutil de la escucha hormonal, ¿no? Como está como todo relacionado, digamos. me encanta. También decir que no usamos las plantas como medicamento, te pasa esto, te recomiendo esto, sino que es No, como parte de un proceso como eh, de escucha y las hormonas son muy sensibles. Entonces también hay a veces como pequeños estímulos muy chiquititos que ordenan un montón mm, y, y que traen como, sí, como mucho orden, eh, porque sí, las hormonas son súper, súper sensibles. mm, Entonces, el descanso, la nutrición, la luz solar, la luz del fuego, son cosas que ya de por sí sola armonizan. bueno, Entonces, es como, y ahí entran las plantas, ¿no? No es que, bueno, me pasa esto, toma tal cosa y seguimos como en un ritmo de mucha desconexión o de mucha rapidez o sobreestimulación, como así no funciona, lamentablemente o afortunadamente, porque claro, bueno, sí. Ay, me encanta todo lo que trajiste, lo que contás y espero realmente que las personas que escuchan el podcast abran los oídos, porque creo que trajiste como una información muy, como me sale como de otro plano, no es de otro plano, pero como sutil, de lo mismo que podemos estar hablando todos, todas, mejor dicho, pero agarrado como literal, en otro plano, como desde otra sutileza, mucho más profunda y bueno, me encanta, gracias, gracias por compartirte. Em, bueno, vamos a ir terminando este episodio. Me encantaría que nos cuentes dónde las personas te pueden encontrar, si tenés algo para ofrecernos, lo que quieras compartir, este es tu espacio. gracias Meli. Bueno, me pueden encontrar en matriz.sintiente, que es el Instagram de esta entidad, que es como mi principal espacio de comunicación. Eh, pero también pueden encontrarme en un canal de Telegram, pueden encontrarme a través de mi newsletter, como tengo Bien. varias vías según el tipo de comunicación que les guste, pero el portal de entrada es el Instagram Matriz Sintiente. Yo igual lo voy a Eh, dejar en la descripción del podcast, así las personas van gracias. directamente. Y ahora estamos por iniciar un proceso hermoso de 21 días con toma de cacao, que se llama Mm, Portal. hermoso. Eh, Sí, que es una propuesta en donde la idea es entrar en una relación profunda con la planta por fuera de tomas aisladas, sino traerla al cotidiano. Entonces van a ser 21 días donde vamos a estar tomando cacao, acompañadas de prácticas somáticas para justamente sensibilizar la matriz y subir la energía al corazón y respiración consciente. Acá me va a acompañar una amiga, colega experta en este tema, donde también vamos a trabajar mucho la respiración, también como un canal de conexión, ¿sí? Que a veces es algo que damos por sentado, pero que en realidad es un recurso muy profundo y muy potente. Así que eso es lo próximo que se viene. La idea es estar 21 días, empezando en diciembre y terminando con el solsticio. ¿Cuándo empieza? ¿El 1 de diciembre? El 1 de diciembre, sí. Bien. Y después de las fiestas, eh, retomo los círculos de llena de vida, que es el proceso depurativo con plantas. Mm, Eh, interesante para todos los que se comieron todo en las fiestas.
Y es como el paso número uno para empezar como a ordenarnos y meternos de lleno en la escucha hormonal, ¿no? Me encanta, Realmente empezar como con este trabajo más sutil. hermoso. Bueno, me encantó. Ya saben a dónde encontrar a Yani con toda su sabiduría. Vayan ahí de lleno. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Yani. Gracias, Meli, te quiero. Yo también Gracias. te quiero.